Muy bien, bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro RStudio. Si ustedes no lo tienen instalado, con gusto pueden ir a Google y, bueno, deben instalar dos cosas. Deben instalar R y RStudio. Para instalar R, buscamos solo R. Lo estará enviando hacia acá. Desde acá podemos ver que ya tenemos la versión más reciente para descargar. Si lo van a descargar para Windows, es este. Si ustedes están utilizando otro sistema operativo, pueden venir acá, le dan a Download. Le dan al primer mirror que tienen y aquí van a ver que tienen el de Linux, el de macOS y el de Windows. Ustedes seleccionan qué sistema operativo están utilizando y ese es el que descargan. Entonces con eso lo instalan y ya van a tener R. Luego necesitan el IDE, que sería RStudio, y para eso también buscamos RStudio. Pueden dar acá download de una vez, pero vamos a abrirlo desde acá. Vamos a venir acá, download. Le damos la versión gratis porque lo vamos a utilizar solo para estar practicando, pero si les interesan sus empresas o para trabajo o algún emprendimiento que estén haciendo, pues ya pueden comprar una licencia, le dan acá. Automáticamente nos reconoce que yo lo estoy haciendo desde Windows, entonces me ofrece la versión para Windows. Si ustedes lo están haciendo desde Mac o desde Linux, acá les va a dar la opción que corresponde a su sistema operativo. Entonces, una vez ya tienen instaladas estas dos cosas, nos va a abrir RStudio. Y en este tutorial lo que vamos a estar trabajando es con un R Notebook. Entonces pueden darle acá para crear un nuevo R Notebook. Esto, si ustedes están familiarizados con Jupyter Notebooks de Python, pues es algo muy similar. Si no, pues ¿en qué consiste? Consiste en que van a tener partes de texto y partes de código, que son estos chunks, se llaman. Y en este caso, ahí pueden tener diferentes chunks, lo pueden ver acá. Pueden insertar de código de R, código bash, de D3, del mismo Python o SQL. Nosotros en este caso vamos a estar usando solo R, entonces por eso es que tiene esta R acá dentro de las llaves. Y todo el código que ustedes van a querer ejecutar lo escriben en estos chunks y todo lo que quieren que sea solo texto, lo escriben afuera de este símbolo, que incluso se lo remarca acá como en otro color. Y algo importante de esto es que pueden utilizar Markdown para ir formateando el texto que van a ir poniendo afuera de los chunks. Entonces, por ejemplo, acá le podemos dar preview. Bueno, primero le tenemos que borrar. Vamos a ponerle texto. Y al darle preview, vamos a ver todo esto que ya tiene acá. Entonces, este título nos va a salir hasta acá arriba, como en negrita. Es R Notebook Output. Es que lo va a exportar como un HTML. Eso es el formato en que lo podemos ver, porque este es como un navegador integrado que tiene RStudio para poderlo abrir. Luego podemos ver que esto que tenemos acá es un link. Entonces este es el texto que va a tener el link y esta es la dirección a la que nos va a enviar, que justo es esto. Como ven, todo lo que está afuera es texto, esto que está acá. Plot cars es el código que tenemos acá. Nosotros no lo ejecutamos, no tiene un resultado, pero por ejemplo, si acá venimos, le damos control enter, ahora ya tenemos el resultado. Lo interesante de esto, y es la intención de estos notebooks, es que tienen código, resultado, más texto. Aquí pueden tener más código, resultado. Entonces van a tener código, resultado, y va a ir intercalado. Nos volvemos a dar preview y ahora ya nos va a generar esta misma gráfica acá. Entonces podemos dar acá code, show all code, aquí estamos. Entonces ya tenemos acá la gráfica y tenemos más texto, que es este otro texto que tenemos aquí abajo. Como pueden ver, esto de insert chunk que está dentro de asteriscos, que eso significa que es que lo ponga en itálica y por eso esto nos sale con este otro tipo de letra. Muy bien. Entonces, para ir trabajando, yo ya tengo acá un notebook donde tengo principalmente los títulos. Le vamos a dar preview para ver qué es lo que yo tengo. Y básicamente esto es la agenda de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Lo primero es importar el tidyverse. Después vamos a estar trabajando con un dataset que se llama MPG, que es acerca de datos de vehículos entre 1999 y 2008 por el gobierno de los Estados Unidos. Luego vamos a iniciar con gráficas en ggplot para que se puedan dar una mejor idea de qué es a lo que podemos llegar luego de manipular nuestros datos y el tipo de conclusiones y análisis exploratorios que podemos hacer solo con gráficas. Obviamente nos vamos a ir dando cuenta que no siempre vamos a tener la data ya procesada y eso es a lo que vamos a trabajar en una segunda parte
cómo empezar a manipular esos datos y llevarlos a una forma que nos sea más fácil comenzar a graficar o comenzar a hacer nuestros análisis y encontrar conclusiones. Entonces, al empezar con gráficas, vamos a empezar a ver qué son los aesthetics. Vamos a aprender a modificar el color, el tamaño, la transparencia, la forma, el color general de nuestra gráfica. Lo vamos a hacer facets o grids, que iban a ver que eso es como varias gráficas en una sola gráfica. Los objetos geométricos, vamos a comenzar con uno de tipo smooth y vamos a aprender a cambiarle más de parámetros. Luego vamos a ver que podemos utilizar en una misma gráfica diferentes geoms. Eso les va a empezar a hacer sentido conforme empecemos a trabajar. Y por último vamos a ver también las gráficas de tipo barra con diferentes parámetros modificados que nos van a permitir hacer cada una de estas variaciones que tenemos acá mencionadas. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería Tidyverse. ¿Eso cómo lo hacemos? Llamamos a una función que se llama library. Y como parámetro le mandamos el paquete o la librería que deseamos importar. En este caso es Tidyverse. Damos control enter y eso automáticamente lo ejecuta. Yo porque ya tengo instalada la librería no me da ningún error. Si ustedes no lo tienen instalado le pueden hacer install.packages. Llaman a esta función que igual como parámetro le envían el nombre de la librería o paquete que desean instalar, que en este caso es Tidyverse también. Yo no lo voy a hacer, pero si le dan control enter, ejecutan esta línea de código, eso les va a instalar el paquete y luego ya pueden ejecutar esta otra línea de código que ya les va a hacer, ya va a importar la librería, como me acaba de pasar a mí. Eso no nos devuelve ningún resultado. Sencillamente sabemos que ya está importado. Este dataset de MPG que vamos a estar utilizando es parte de esta librería del Tidyverse. Entonces vamos a ver si lo podemos llamar desde acá. Es porque ya importamos correctamente la librería. Esto es un ejemplo de lo que contiene nuestro dataset. Son las primeras 10 líneas. Y si le damos acá podemos ver el resto de todas las columnas que tiene disponible esto. Algo importante es de que este dataset podemos hacer signo de interrogación en PG y de este lado, en la pestaña de Help, nos va a dar una descripción acerca de este dataset. Principalmente nos interesa en la parte de format que nos explica qué significa cada una de estas columnas. Entonces, si regresamos acá en esta parte de Help, es muy importante porque podemos encontrar información sobre cualquier función. Por ejemplo, la misma función library que utilizamos para importar el paquete de Tidyverse. Podemos hacer esto y se ven ahora nos abre la ayuda de esto. Nos dice qué parámetros son los que le puede recibir, cuáles son estrictamente necesarios y una explicación de cada uno de los argumentos que puede recibir esta función, así como una pequeña explicación, conflictos que pueda tener y toda la demás documentación necesaria sobre esa librería. Eso funciona prácticamente con todas las librerías o funciones que puedan utilizar dentro de R. Otro tema importante ya que estamos por acá es de que aquí estamos utilizando directamente la consola. ¿Cuál es la principal diferencia entre la consola y escribir acá arriba en nuestro notebook, por ejemplo? Es de que todo lo que ejecutemos acá en la consola al momento de cerrar nuestra sesión se va a perder. Esto no va a quedar guardado. Por ejemplo, yo acá puedo hacer 4 más 5, me vuelve el resultado, pero eso ahí quedó. Si lo quiero volver a ejecutar, puedo dar para arriba para volver a ejecutar la flechita hacia arriba para ejecutar el mismo código, o lo tengo que volver a escribir para volver a hacer 4 más 5. Y si después, por ejemplo, yo hago 2 más 3 y también hice 1 más 6 y ahora quiero regresar a 4 más 5, es o buscarlo o volverlo a escribir. En cambio, acá arriba, todo lo que yo estoy haciendo, se dan cuenta de esto, de que ya llamé a la librería Tidyverse, eso quedó ahí guardado. Ahora, después yo mostré acá en PG, eso también ya quedó ahí guardado. Entonces, y si necesito volver a hacerlo, solo regreso aquí arriba, control enter y automáticamente se vuelve a ejecutar. Entonces, esa es la diferencia, que todo lo que queda acá abajo se va a borrar y perder al cerrar la sesión o cerrar nuestro RStudio. Mientras que todo lo que está aquí arriba, si se dan cuenta, acá le podemos ir diciendo que guarde. Y esto cuando lo volvamos a abrir, todo este archivo va a estar exactamente como lo dejemos la última vez que le demos guardar.
Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos un poco más de idea de cómo se ve nuestro dataset, vamos a comenzar con las gráficas. La librería que R utiliza por defecto para gráficas se llama ggplot. En específico vamos a utilizar ggplot 2, que es la versión actual con la que se trabaja usualmente. Entonces, para hacer una gráfica, la gráfica más sencilla, vamos a llamar a nuestra función ggplot. Ggplot ya en este caso ya está importada porque es parte del tidyverse. El tidyverse es un paquete que es una colección de múltiples paquetes, valga la redundancia, que se utilizan para la manipulación de datos. Entonces, se podría decir que es el paquete principal que vamos a estar utilizando al trabajar para ciencia de datos. Ya con eso tenemos nuestra caja de herramientas con lo básico que necesitamos para poder trabajar. Entonces, uno de esos es ggplot. Sabemos que todos vamos a necesitar gráficas, entonces ya al importar el tidyverse, automáticamente importamos esta función. Entonces tenemos ggplot. Lo primero que hacemos es darle el dataset con el que va a trabajar, que es mpg, más, para decir que vamos a escribir en la siguiente línea. Vamos a llamar un geom. Ahí, si se dan cuenta, hay varios. El primero con el que vamos a trabajar es el de puntos. Podemos bajar acá con las flechas o lo pueden escribir. Yo ahí lo hice buscando para que puedan ver todos los que hay. El primer parámetro que vamos a mandar es un mapping. Siempre tenemos que tener eso con aesthetic. Eso significa aesthetic. Y le vamos a decir que en el eje X vamos a utilizar la columna display, que es de displacement. Y en el eje Y vamos a utilizar HWY, que es el consumo de combustible en un highway. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y es algo súper sencillo que ya nos puede decir una gráfica. Es que mientras más grande es el desplazamiento de nuestro motor, dígase acá es 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Y acá tenemos la eficiencia de combustible en un highway. Podemos ver de que la relación es inversa, es decir, mientras más bajo el desplazamiento, más alto es el consumo más alta es la eficiencia del combustible en carretera. Por eso quiere decir que consume 40 litros, hace 40 kilómetros por galón. Mientras que esto es hasta acá abajo, significa que hacen ser menos de 20, porque el 20 es en esta línea. Y algo que tenemos acá que podemos observar fácilmente es de que tenemos estos motores grandes que son de 6 y 7 cilindros, pero que su consumo está algo bajo. Si se dan cuenta, todos vienen así hacia abajo, pero estos parecen tener un comportamiento diferente. Entonces vamos a profundizar un poco en esto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un parámetro más a nuestra gráfica. Entonces para seguir practicando, volvamos a escribir todo. ggplot, lo primero que hacemos es darle la data, nuestro dataset mpg, símbolo más. Hoy se lo vamos a escribir geonPoint. Lo primero que hacemos es mandar un mapping. En nuestro mapping le damos las coordenadas. En el eje X vamos a poner el displacement. En el eje Y vamos a poner la eficiencia del highway. Y ahora vamos a dar un parámetro más que es el color. Y le vamos a dar clase. ¿Qué clase es? ¿Una columna? No, no es una función, solo es esto. Es una columna que ya existe en nuestro dataset que nos dice el tipo de vehículo. Vamos a ver, algo tenemos mal escrito. Buscar. Me falta que mapping es un aesthetic. Y entonces se dan cuenta, es la misma gráfica, lo único que ahora nos pone un color para cada clase y vemos que estos puntos que nos estaban llamando la atención son two-seaters. Eso quiere decir que son carros deportivos. Son carros deportivos con motores grandes. Eso quiere decir que tienen un motor grande, pero al ser un carro deportivo, el vehículo es pequeño y liviano. Entonces, por eso permite que su rendimiento en carretera sea
sea mayor, sean más eficientes. Nos permiten más millas por menos combustible. Y ahí es donde se rompe la tendencia que traíamos hacia la baja, que mientras más grande el motor, más menor eficiencia de combustible, porque estos sí tienen un motor grande, pero acá también conforme va creciendo el tamaño del motor, va creciendo el tamaño del vehículo, pero estos son la excepción porque el motor es muy grande, pero el vehículo es muy liviano o muy pequeño. Muy bien. Entonces con esto ya, bueno, también acá tenemos esta parte para color, pero realmente lo practicamos acá, que es esto mismo. Ahora vamos a modificar el tamaño. Que se den cuenta, vamos a copiar esto para que se den cuenta que es prácticamente lo mismo. Y entonces ahora lo único que vamos a hacer es que en vez del color vamos a dar el parámetro size. Y en este caso no tiene mucho sentido porque estamos dando una variable categórica. Categórica quiere decir de que no es una variable continua, sino que tiene diferentes categorías, donde cada una de estas categorías, en este caso es una clase, por ejemplo, tenemos una categoría que son compactos y son de cierto tamaño, pero acá no está tan fácil notarlo. Para modificar este tamaño sería mejor dar una variable continua, que es decir, que sea un número, que sea un valor, por ejemplo, con rangos que los más pequeños son de 1 a 10, luego tenemos de 10 a 20, de 20 a 30 y así. En este caso sí funciona, pero no es tan útil. No, si lo ven, no es tan fácil distinguir qué tamaño es este, por ejemplo. Pareciera que es un compacto o un mid-size, uno de esos dos. Entonces no está tan fácil de leer esto, pero es solo para que puedan entender cómo funciona lo de los tamaños. Vamos a copiar esto y vamos a aprender a trabajar ahora con la transparencia. Entonces, para la transparencia, hagamos size por el parámetro alfa. Y acá vemos que es algo similar, así como acá le asigna un tamaño a cada una de las categorías, acá le asigna un nivel de transparencia a cada una de las categorías, pero igual no es tan fácil de leer. Por ejemplo, nuevamente estos compactos, creo que me queda la duda si son compact o mid-size, estos que están acá todos juntos. Entonces, en este caso, tal vez lo más fácil es hacerlo cambiándole la forma. Lo vamos a hacer con el parámetro shape. Si lo ven, bueno, ahora sí podemos ver eso. Está aquí en la línea, son un cuadradito. Entonces eran mid-size. Los triangulitos son los compact. Los símbolos de más son las minivan. Y así se van desempeñando cada uno. Los two-seaters, ¿sí ven? Son estos que teníamos acá identificados de motor grande, pero alta eficiencia. Entonces esto nos va haciendo más fácil leer nuestra gráfica. Entonces, hasta ahorita solo vimos cómo asignar el color basados en una categoría, que es con este ejemplo. Pero ¿qué pasa si todo esto sencillamente está bien, pero no nos gusta verlo todo en blanco y negro? Entonces podemos venir acá. Le podemos dar un color general a toda nuestra gráfica. Y para eso, acá afuera de la estética, mandamos color. Y por ejemplo, podemos mandarlo escrito blue. Y toda nuestra gráfica ahora es en azul. No está basado en la categoría que estamos dando acá en nuestra leyenda, sino que se lo asignamos totalmente a la categoría. Otra cosa a tomar en cuenta acá muy importante, si se dan cuenta, solo tenemos asignados formas para 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías y la séptima queda sin asignar. Eso pasa porque por defecto ggplot solo clasifica 6 categorías. Entonces, si tenemos más de eso, lo que va a hacer es que ya no las va a graficar. Y eso es lo que nos está pasando acá con las SUVs. Muy bien, ahora vamos a continuar con facets. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que en vez de que le demos que puede ser una solución a este problema de que no estamos graficando los SUVs, es en vez de darle una forma a cada uno, vamos a hacer un gráfico para cada categoría.
Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Volvemos a iniciar con nuestra gráfica. Damos un GeoPoint. Lo que vamos a hacer es ya no vamos a dar un shape, sino solo damos la coordenada X y la coordenada Y. Y adicional a esto vamos a dar un facet crop. Con el símbolo de la virgulilla vamos a dar la columna que nos va a servir para crear las diferentes gráficas. Y luego le decimos cuántas líneas queremos. Queremos 2 líneas, por ejemplo. Si no hubiéramos dado el parámetro en arrow, por defecto nos deja 1 y hubiera hecho todas acá en horizontal, pero para que nos quede más práctico, los vamos a dar en 2 líneas. Y se dan cuenta, entonces es esto mismo, por ejemplo, los two-seaters, que veíamos que eran estos que estaban aquí hacia la derecha, ahora quedan acá ellos solos. Los compactos, que son los triangulitos, seremos más o menos aquí hacia la izquierda. Ahora aquí vemos solo los compactos. Entonces esto es por si no es tan fácil identificar cada una de las clases y se nos confunden todos los diseños acá, ya sea por color o por diseño como lo habíamos hecho anteriormente, pues podemos tener una gráfica de cada uno para ver, bueno, los two-seaters todos están hacia acá, hacia la derecha. Los compactos todos están hacia la izquierda con grandes eficiencias de combustible. Los mid-size realmente en el centro en la eficiencia de combustible, pero más hacia la izquierda. Las SUVs están un poco distribuidas a lo largo de todos los desplazamientos, pero con consumos muy malos, abajo de las 20 millas, igual que los pickups. Entonces, para eso nos sirven los facets. Luego también tenemos otro tipo que es el facet grid. Si quieren, copiamos esta parte. Y lo que va a cambiar es que vamos a llamar a la función facet grid. Y acá podemos dar 2 variables más. Entonces, vamos a dar DRB y la cilindrada. Que si no, yo no recuerdo qué es DRB. Vamos acá que era. DRB es the type of drivetrain where F equals front wheel drive, R equals rear wheel drive, and 4 for WD. Ok, es el tipo de tren del vehículo para ver si es tracción delantera, trasera o tracción integral. Entonces, eso va a ser una de las variables y el otro el número de cilindros del vehículo, que eso sí era CIL. Entonces, se dan cuenta, esto es como una gráfica doble, porque ya tenemos en el eje X y Y, ya tenemos en el eje X, ya tenemos el desplazamiento, y en el eje Y tenemos la eficiencia de combustible en el highway para cada una de las gráficas. Pero ahora todavía nos crea, aquí arriba nos está dando la cilindrada, que es CIL, que es 4, 5, 6 y 8. Y en drivetrain, que son hacia abajo, tenemos four wheel drive, front y rear. Entonces podemos ver, entonces ya no, aquí ya no lo estamos dando por la clase como lo hacíamos acá, cuando solo dábamos uno, que era two-seater compact, eso ya no lo tenemos acá, sino que estamos viendo de que si tratamos de encontrar, por ejemplo, estos two-seaters, que están acá a la derecha, bueno, están metidos acá, que eso significa que tienen 8 cilindros, son tracción trasera y están combinados con, me imagino, algo de SUVs que teníamos por acá, que eran estos de acá abajo. Ahí sí, asumiendo porque no tenemos forma de saber también acá la clase de cada uno de esos, pero para eso es para lo que nos sirve este facet grid. Muy bien, entonces ahora seguimos. Hasta ahora solo hemos visto un tipo de geometrics, que es el de puntos, que es para hacer estos scatter plots. Pero tenemos diferentes, entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con smooth. Vamos a copiar y para que vean que lo único que cambia es esto en vez de point.
es smooth. Damos de símbolo más, lo mandamos a llamar. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a ser una línea suavizada. Y lo que hizo por detrás también fue entrenar un modelo que se adapta a la posición de todos nuestros puntos, grafica esto y nos da unos intervalos de confianza donde la línea azul es el modelo que más se acerca a la distribución de nuestros datos y nos da un intervalo de confianza que es la sombra gris que tenemos atrás. Entonces eso es lo que hacemos al llamar al Geom Smooth. Automáticamente cambia, que podríamos decir que es el tipo de gráfica que vamos a estar haciendo. Ahora vamos a hacer un nuevo plot, pero cambiándole el tipo de línea. Entonces vamos a copiar esto acá arriba y vamos a agregar un parámetro más que justo es line type. Ahí le vamos a dar DRB, que vimos que era el tipo de tracción del vehículo. Entonces ahora tenemos un tipo de línea para cada tipo de tracción. Entonces la línea continua, como vemos acá, son los tracción integral. Los de los dos puntitos cortos es tracción delantera. Y línea y puntito es la tracción trasera, que son estos que tenemos acá. Muy bien. También tenemos un parámetro que es group. Vamos a ver cómo nos funciona. A ver acá, cambiamos line type por group. Y esto lo único que hace es, ya no nos da distintos tipos de líneas, sino nos crea las 3 líneas, pero no tenemos forma de distinguir. Si no estuviéramos viendo esto y sabemos que, esta línea que nos queda acá son los tracción trasera, pues no sabemos qué significa cada una de estas líneas, sencillamente nos hace cada una de estas. Tenemos otro que es que le podemos dar el color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar acá el color. Y entonces ahora sí, nos deja el mismo tipo de línea, la línea continua, pero le pone un color a cada uno y nos deja de nuevo una leyenda para poder identificar qué significa cada color. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar diferentes tipos de gráfica en una sola. En este caso podemos combinar los dos que hemos visto, que es el scatter plot, que son los puntos, y el smooth. Y para eso, lo que vamos a hacer es, volvamos a escribir todo, sería ggplot. Comenzamos llamando a ggplot siempre. Le damos los datos que vamos a utilizar, es nuestro dataset MPG. Luego le vamos a dar nuestro primer geom, que va a ser el de puntos. Le damos un mapping, que es igual a un aesthetic. Estoy cambiando todo. Le damos nuestro eje X, que va a ser el displacement. Le damos nuestro eje Y, que va a ser la eficiencia del highway. Y adicional a este le vamos a dar otro geom, que va a ser el smooth, donde le volvemos a dar un mapping. Vamos a mandar otro aesthetic. Y le vamos a dar lo mismo porque vamos a hacer las mismas dos gráficas con las que hemos estado trabajando. Highway. Llamamos esto. Y nos hizo las mismas dos gráficas que hemos estado trabajando, pero combinadas en una sola. Y eso es todo. Muy bien. Pero ahora, ¿qué sucede? Digamos de que queremos cambiar el eje, lo que estamos graficando en nuestro eje X. Entonces tendríamos que venir a cambiar acá, que por ejemplo quisiéramos dar DRB. Esto no es válido, pero digamos que quizá tendríamos que venir a cambiarlo en los dos. Y si tuviéramos 3, 4 más y se nos olvidan alguno, probablemente vamos a arruinar nuestra gráfica. Entonces lo que podemos hacer es dar
un aesthetic global. Y lo vamos a hacer acá. Vamos a copiar la parte principal. Y lo que vamos a cambiar es de que ahora a nuestra función ggplot ya no le vamos a dar solo los datos, sino que desde acá le vamos a pasar un mapping con un aesthetic que se va a convertir en global y van a utilizar todos nuestros geom. Entonces acá vamos a tener el displacement, a tener el highway. Y entonces ahora ese mismo mapping lo van a usar todos los geoms que bajemos abajo, a no ser que indiquemos lo contrario. Entonces ahora, como ya, si se recuerdan, a cada geom lo único que hacíamos era mandarle esos aesthetics, un aesthetic, como tenemos aquí arriba, el geom, y el aesthetic geom y el aesthetic. Entonces ahora, como ya lo tenemos global aquí arriba, ya no necesitamos enviar nada. Solo le vamos a poner más. Geom smooth. Sin más llamamos esto y tenemos exactamente la misma gráfica, pero la diferencia es que si ahora tenemos 3, 4, 5 o más y queremos cambiar, por ejemplo, el eje X, solo cambiamos acá y se cambia automáticamente en todos. Entonces, esa es la única diferencia. Nos ahorramos código porque ya solo tenemos que escribir una vez acá el aesthetic, se vuelve global y todos lo utilizan. Ahora, algo más que quisiéramos hacer acá, que tal vez no tenemos, es a cada uno de esos aesthetics aún le podemos cambiar sus parámetros. Los parámetros que recibían adicional al aesthetic, por ejemplo, que quisiéramos darle color, todavía podemos decir. Entonces ahí sí decimos que queremos que los puntos tengan el color en base a la clase. Entonces podemos dar el mapping, un aesthetic, pero ya solo vamos a mandar los parámetros que nos faltan, no volvemos a enviar todo. Entonces, por ejemplo, color es igual a class y ejecutamos esto. Y es nuestra misma gráfica, pero ahora los puntos te están tomando un color basados en la clase. Siempre utilizando un aesthetic global. Bueno. Ahora por último tenemos un tipo de geom más, que podríamos decir que es como hacer gráficas de barra, que es un tipo que no hemos trabajado hasta ahora. Entonces, para esto vamos a trabajar un dataset nuevo, que es el dataset de diamonds. Solo acá llamémoslos para ver que esta es información sobre diamantes, el corte, el color, la claridad y distintos parámetros acerca de todos los diamantes. Si se dan cuenta, tenemos 53.940 registros de diamantes. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar nuestra gráfica de barras. Para poder insertar un chunk nuevo lo pueden hacer desde acá, le dan R, inserta un chunk nuevo, o lo que pueden hacer es desde el teclado Control Alt I, también inserta uno nuevo de estos, que es como yo lo he estado haciendo. Entonces, tenemos ggplot. Ahora vamos a utilizar nuestro dataset de diamonds. Más. Y vamos a llamar a nuestro geom de bar, que es para hacer gráficas. Mandamos un mapping que va a ser un aesthetic, donde acá solo vamos a dar un eje X y vamos a utilizar el tipo de corte que tiene nuestro diamante. Entonces, algo importante que pasa acá es que con los scatter plots que estábamos haciendo arriba, siempre damos un eje X y un eje Y, utilizando columnas que ya existían en nuestro dataset. En este caso, solo dimos un eje X, que es esta columna corte que ya tenemos acá, y lo puso como cada una de nuestras categorías, pero lo que le da la altura a cada una de nuestras barras es la cantidad de registros que caen en cada una de estas categorías. Es decir, que hizo un conteo o una agrupación para decir, ok, de corte ideal hay más de 20,000 registros. Para de corte premium hay cerca de 15,000. Para very good tenemos cerca de 12,500. Y esa agrupación y ese conteo
lo hizo automáticamente R por detrás cuando mandamos a llamar nuestro geom_var. Entonces esa es una gran diferencia entre estos dos tipos de geom, que unos utilizaban solo datos que ya le dábamos de nuestro dataset o que ya existían, y este está calculando nuevos valores por detrás para crear nuestras gráficas. Y algo que, entonces ahora vamos a ver algo interesante acá, que es, por defecto lo que hace es contar, que es lo que nos hizo acá, pero podemos hacer que nos cree diferentes estadísticas. Ahora vamos a trabajar con una estadística diferente que no sea este conteo. Vamos a copiar esto. Y por ejemplo, ahora en vez de saber la cantidad, porque aquí tenemos la cantidad exacta de registros que tenemos, queremos la proporción, es decir, el 80% son ideales, el 20% son premium, etc. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este eje X y vamos a decir ahora que nuestro eje Y ya no va a ser el conteo, sino que va a ser el stat, que va a ser prop, que es el proportion de esto. Y vamos a dar group igual a 1. Ejecutamos esto. Ahora vemos que lo que nos cambia es esta escala, donde vemos de que cerca del 40%, no, exactamente el 40% son de tipo ideal. Poco más del 25% son premium. Cerca del 21% son very good. Cerca del 10% son good. Un poco menos del 5% son fair. Y ahora vamos a trabajar con el color. Entonces vamos a dejar en el eje X el corte. Y ahora vamos a mandar un parámetro que es color, que si nos basamos a como lo habíamos estado trabajando con las gráficas anteriores, vamos a dar la misma variable que es el corte. Y acá nos pasa algo no tan útil, pero muy interesante. Y lo que hizo fue darle el color a la línea, que es el contorno de cada una de las barras. Entonces, digamos, premium, y acá es como un verde, si se puede ver, pero ese no es tan útil. Entonces, pero eso es lo que hace si utilizamos color como lo habíamos hecho con las líneas. Pero tiene sentido porque lo que hace es darle color a la línea. Pero ahora estas gráficas tienen un relleno. Entonces lo que vamos a hacer es, para fill, sería rellenar o el relleno. Y ahora sí, podemos ver que ya hace más sentido a lo que podríamos esperar de darle, cuando nos referimos a darle color a las barras. Ahora, acá lo interesante es que le estamos dando la misma variable que utilizamos en el eje X. Entonces, cada barra tiene su propio color. Pero ¿qué pasa si damos una segunda variable que no es la que tiene el eje X? Entonces, por ejemplo, vamos a dar acá la columna de claridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se convierte en stacked bars. ¿Qué quiere decir? De que dentro de, por ejemplo, si nos basamos solo en la columna de ideal, vemos de que nos pinta del color de cada claridad, qué proporción dentro de esta barra representa cada una de estas claridades. Y así lo podemos comparar contra las siguientes barras. Ahora, algo que, digamos, la idea acá sería poder comparar, por ejemplo, los IF, a decir, bueno, siempre es el que menos tiene y el de hasta abajo, pero ¿será que tengo más en ideal que en premium? Tengo más en cantidad, entonces por eso vemos que este es más grande. Pero ¿será que representa el 10% en cada uno de los tipos de corte? Eso es algo que no podemos ver acá y que lo podemos hacer con este otro tipo de barra. Que lo que vamos a hacer es, vamos a dejar fill clarity y vamos a dar un parámetro nuevo que es position fill. Esto lo tenemos que dar entre comillas.
Entonces, ¿eso qué hace? Nos deja todas nuestras barras, todas las barras equivalen a un 100%, por eso esto va desde 0 hasta 1, y nos dice qué porcentaje de cada corte representa cada uno de los colores. Entonces, aquí sí podemos ver que, por ejemplo, IF, que es el amarillo, representa cerca de un, no sé, 10% en ideal, pero en los demás representa menos porcentaje. Por ejemplo, I1 en Fair representa más o menos desde el 85% hacia más o menos un 15%, mientras que a nosotros prácticamente es una nada. Entonces aquí es más fácil comparar que, por ejemplo, podemos ver que ese I1, que es el azul, pareciera tener una proporción muy similar dentro de todos los cortes. Entonces ese es otro tipo de variable que nos puede ayudar. El último tipo de gráfica que vamos a estar viendo pero acá no le cambié. Entonces vamos a cambiar el position y ahora vamos a tener Dodge. Esto lo que va a hacer es crearnos diferentes barras. Va a hacer que cada categoría sea un grupo. Cada tipo de corte sea un grupo. Y cada uno de los colores que le dimos represente una barra nueva. Entonces igual podemos ver que dentro de ideal, BS2 es el que más representa. Esto sí está en cantidad, entonces representan cerca de 5,000 diamantes. Y vemos que en los demás es SI1 el que más representa en cantidad de diamantes, no en proporción. En cantidad de diamantes. Y podemos ver cómo se comparan contra la cantidad de cada categoría contra las demás categorías. Y eso sería todo en el tema de gráficas. Esta es una pequeña introducción para que puedan ver todo lo que los insights, si se dan cuenta, podemos obtener bastantes insights o bastantes temas interesantes de nuestros datos solo realizando gráficas. Pero vamos a ver al empezar a trabajar con los datos que no siempre vamos a tener los datos ya listos para hacer estas gráficas. Y eso es lo que nos va a llevar muchas veces la mayor cantidad de tiempo es preparar nuestros datos para poder empezar a hacer este tipo de gráficas y empezar a analizar y poder sacar este tipo de conclusiones. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.